Déjeme saludar a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón, también amigo de la casa, miembro de estos locos que hablamos, estos rebeldes que hablamos sin censura. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás, Vicente? Un abrazo y encantado de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, Jorge, pues hay varios temas que creo que es importante abordar. ¿Cómo ves este pleito de Javier Corral y Ricardo Salinas Pliego? Digo que, pues, ni a cuál irle, ¿no? Sí, sin duda, lo de Javier Corral, pues es algo que, bueno, yo creo que es una decepción para muchos de los que en algún momento creyeron que era como lo más rescatable del panismo, porque yo creo que cuando estaba como senador, como legislador, y cuando criticó en muchos momentos al duopolio, y que de repente lo sigue haciendo, al duopolio televisivo, a Televisa y a TV Azteca, pues se granjeó hasta cierto punto algunas simpatías de gente que creía también que el duopolio le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Pero en realidad, pues Corral nunca ha sido o ha dejado de ser un panista, nunca ha dejado de pertenecer a la derecha. Y bueno, estas declaraciones ya siendo gobernador en contra de Andrés Manuel y siendo pues uno de estos, de los que encabeza este frente, que es un frente mezquino porque actúa de forma muy de mala fe en contra de Andrés Manuel, del gobierno federal, y en una época de pandemia terriblemente, pues yo creo que eso ha desnudado su verdadera cara. Y ahora, estas tensiones que existen, pues son tensiones que ha tenido Javier Corral desde hace mucho tiempo con las televisoras y con TV Azteca, ¿no? Pero pues ahora sí que ni a cuál irle, ¿no? Uno que representa a un gobierno o a una, digamos, a una tendencia política de derecha que ha hecho verdaderamente cosas muy malas, y el otro que representa a un grupo empresarial y también muy insensible y con estos comentarios, y además que representa al duopolio televisivo, ¿no? Entonces ahí pues es como que diga que pierdan los dos, ¿no? Pues sí, oye, y pareciera que es competencia. Cierren las puertas, señores, como en los gallos. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿quién caerá primero? ¿Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto? Estoy leyendo del diario español El País, señalan que la Fiscalía General de la República envía señales de que está colocando un cerco al expresidente Enrique Peña Nieto. Poco a poco, como en las series de espías cuando se acerca el final, la fotografía de quienes entre 2012 y 2018 acompañaron a Peña Nieto está clavada en el despacho, dicen, del comisario con un círculo rojo. Hasta este último capítulo, solo el expresidente, el hombre en el centro de la foto, se había librado de las acusaciones. Hasta ahora, dice el diario español El País. Y también hay que señalar que en el caso de Felipe Calderón, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del conocido en el bajo mundo de las malditas redes sociales, nótese mi sarcasmo, como el comandante Borolas, así como en contra de exmiembros de su gabinete debido a la denuncia presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, que lo señala de abuso de poder y daño a la nación, ello debido al decreto de extinción del 11 de octubre de 2009, cuando el entonces el primer mandatario, Felipe Calderón, ordenó la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Por eso te pregunto, Jorge, échele, apuéstele, ¿quién se va primero al bote? ¿Calderón o Peña Nieto? Vaya momento histórico en el que tenemos en graves problemas, en graves aprietos, en fuertes aprietos a los expresidentes, Jorge. Sí, yo pienso que al país le haría mucho bien que un exmandatario, es decir, la máxima figura política que gobernó a la nación, se viera inmiscuida, ¿no? Que estuviera encarcelada, porque eso yo creo que sería un mensaje de que se acabó la impunidad, de que se acabaron
los presidentes que robaban, que se acabaron los presidentes que podían hacer todo y no había ningún tipo de castigo. Entonces, yo pienso que eso ha sido muy sano en otros países, ¿no? O sea, en Argentina con los regímenes militares, cuando se castigó a los militares y se les encarceló, y ha habido casos, ¿no? En América Latina que significan esa parte que yo creo que es un grado de muy positivo para una nación que ha vivido en una compleja red de impunidad y de corrupción. Ahora, ¿quién está más cerca? Pues ahí yo sí quisiera, a mí, por ejemplo, me parece que Felipe Calderón debería de estar en la cárcel, porque lo que representó por el fraude de 2006, por hacer que México se convirtiera en una verdadera tragedia, por la guerra contra el narcotráfico, por encubrar a García Luna, o sea, a mí, como si me preguntas, yo quisiera que estuviera él ya en la cárcel, ¿no? Que es quien se lo merece, a mí me parece por todo lo que ha representado. Ahora, yo lo que sí pienso es que Enrique Peña Nieto tiene una cola más amplia y más reciente que le pise, ¿no? Porque pues está Luis Videgaray, porque ya hay acusaciones muy formales contra él, porque está el caso de su ex secretario de la Defensa Nacional. Entonces sí me parece que es como más clara la corrupción y son más fáciles, legalmente hablando, de probar estos delitos que en el caso de Felipe Calderón, que sí hay muchísimas cosas que están ahí, que sí hay muchísima evidencia, pero que por la misma distancia y que porque no son tan evidentes los casos de amplia corrupción, aunque existen y aunque son probados, yo pienso que en el caso pues, de Enrique Peña Nieto es como más cercano, ¿no? Porque pues ya está encarcelado Lozoya, porque Luis Videgaray parece ser que está ya casi como prófugo, entonces sí se acerca un poco más la situación con Enrique Peña Nieto, pero bueno, pues los dos deberían de tener un castigo muy claro y los dos representan, aunque lo mismo, que es esta cuestión de la corrupción, de la impunidad, creo que lo representan en con distintos matices. Felipe Calderón fue quien inicia esta gran tragedia en el caso mexicano, y Enrique Peña Nieto, pues es como la gran fiesta de la corrupción, del saqueo y de la insensibilidad, ¿no? Pero entonces, ahora, si me dices, como te digo, si me dices a quién prefieres, yo prefiero a Felipe Calderón en la cárcel, aunque creo que está más cerca Enrique Peña Nieto. Oye, querido Jorge, ¿y qué me dices del fracaso tototote de Frena? A solo días de que visitara el campamento en el Zócalo, Pedro Ferriz de Con, el comunicador más visible de este movimiento junto a su hijo, pues deciden retirarse y ahora iniciaba el programa poniendo el audio de Gilberto Lozano acusando a Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno, de meterles un caballo de Troya. Pobrecitos, la verdad, qué lástima, aunque será cuestión de tiempo para que el Frena 1 termine sumado al Frena 2 o algo por el estilo. Sí, recuerda, aquí hablábamos hace tiempo y discutíamos que Frena era pues un movimiento inflado, ¿no? O sea, era un movimiento que se veía mucho por estas caravanas, ¿no? Que pitaban mucho, que también tuvo cierta relevancia por la forma en cómo se comportaba Gilberto Lozano, pero que era una oposición en realidad en cuanto a bases, en cuanto a relación con la gente, pues muy pequeña. O sea, era una oposición inflada, era una oposición que nos la quisieron vender como si fuera la gran oposición, como si fuera el gran movimiento, y que en un momento dado fue funcional para quienes realmente son la oposición a Andrés Manuel López Obrador, que son muchísimos empresarios y algunos políticos que han perdido sus privilegios. Entonces fue funcional en algún momento, hicieron y trataron de ir por esta parte de la base, ¿no? El Frena, como si fuera este movimiento que tratara digamos, de llevar a su objetivo a la gente popular. No lo lograron, evidentemente, pero dejó de ser funcional y además el fracaso de sus casas de campaña, porque hay que recordar que pues fueron pues, un gran ridículo, ¿no? Las casas de campaña que estaban vacías, la gente que estaba en un plantón que supuestamente querían hacer el gran plantón, pero que no había gente. Y pues ahora ya es evidente que hay un proceso de decadencia en la poquita gente que queda y que formó este movimiento, y que incluso ni siquiera ya respeta al supuesto líder que era Gilberto Lozano. Entonces, Frena fue funcional
en esta cuestión de tratar de desgastar a Andrés Manuel López Obrador, de tratar de mostrar que había una oposición que estaba completamente en contra de AMLO y que esa oposición iba y se consolidaba y se hacía más grande, ¿no? Recuerda cómo lo manejaron durante muchísimo tiempo los medios de comunicación, que era primero una pequeña caravana, después que era una otra caravana más grande, después que era una caravana enorme y que era una caravana en todas las ciudades del país había caravanas. Recuerda cómo Reforma ponía en primera plana, porque recuerda, lo hacían en primera plana a las caravanas de Frena, a las manifestaciones de Frena, a la bandera mexicana que utilizaban como su estandarte los de estos grupos, pero ha dejado ya de ser funcional y por eso pues ha dejado de estar en el plantón, aunque sigue estando este grupo que es como una escisión del mismo Gilberto Lozano. Yo creo que estaba condenado al fracaso, pero fue funcional en cuanto a buscar desgastar. Ahora, aquí la cuestión es que las coincidencias en política y en estas cuestiones, pues las coincidencias pues tampoco son tan coincidencias, sino que hay una cuestión muy bien planeada. Es raro que no sale Sí por México, unos días, unas semanas, hacen esta gran como cónclave, ¿no? Donde van los del PRI, van los del PAN, van los del PRD y se unen y entonces dicen que van a ser la verdadera oposición y entonces a la semana o a los pocos días Frena decide quitar el plantón y decir, bueno, vamos a hacer una manifestación y punto, ¿no? Entonces, toda la batería va a estar encargada hacia el Frena 2, que en realidad es pues el Sí por México que encabeza Claudia X González. Este movimiento lo que tiene es que posee un matiz, un cariz, digamos, una cara más amable. No es el Frena de Gilberto Lozano y el de vamos a derrocar a Andrés Manuel y Andrés Manuel es un terrible tirano y sino que es un Frena con intenciones partidistas. Pero al fin y al cabo es la misma intención, es decir, tirar a Andrés Manuel, derrocarlo, que se vaya, que no aguante todo el sexenio, que no pueda continuar y hacer el mayor número posible de actos, ¿no? Que lo desgasten. Pero en realidad es la misma línea porque la oposición o los dueños o los jefes de la oposición, los que realmente han perdido estos grandes privilegios, que están muy enojados, estos empresarios que han tenido que pagar impuestos, estos empresarios a los cuales Andrés Manuel los ha evidenciado muchas veces, pues lo que quieren es buscar que no tenga el control en el 2021 de la Cámara de Diputados y que no pueda seguir avanzando en esta transformación, en estos cambios legislativos y de política social. Entonces, digamos que se ha conformado ya este nuevo Frena con la intención, pues ya completa electoral y ha dejado a este Frena 1, que era un Frena, digamos, como cavernícola, que tenía un discurso verdaderamente que llegaba a lo fascista, que tenía un discurso de muchísima agresión, y lo ha vestido ahora como un Frena mucho más políticamente correcto, pero en el sentido electoral. Pero en realidad es como el mismo vínculo, es la misma posición y nada más están buscando cambiar de forma y dependiendo del momento político. Pero pues la intención sigue siendo la misma, los intereses siguen siendo los mismos y la organización que buscan darle pues es con el solo interés de desgastar y de hacer que Andrés Manuel López Obrador no llegue al final de su sexenio, ¿no? Entonces son los mismos, pero con algunos matices y con la circunstancia electoral que ya pues se aproxima. Por eso tenían que desactivar Frena 1, que era esta cuestión poco electoral, para activar su Sí por México, que es esta cuestión ya más electoral, pero al fin y al cabo pues es, digamos, la posición es prácticamente la misma. Al tiempo, querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que los apoye, para que te apoye también en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, Jorge? Sí, mira, estamos en polemon.mx, ahí hemos tenido uno de nuestros compañeros en Polemon ha hecho cobertura acerca de lo que ha sucedido con Frena, y hay unos videos y están una cobertura bastante interesante. Es en la página y bueno, en las redes sociales de Polemon, que es revista Polemon en Twitter,
que también es en Facebook, también Polemón, ahí lo encuentran, y en YouTube también está como Polemón TV. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Pues mi querido Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón, te mando un abrazo y como siempre agradecido por tu generosidad de compartir tus puntos de vista en este espacio libre como el viento. Gracias a ti, Vicente, y un saludo muy afectuoso, muy fuerte a todos los que te escuchan, que siempre están muy echados para adelante y que es un público muy crítico y muy importante, y que me parece que es un esfuerzo impresionante el que haces. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, ahí te encargamos a la gente de Sin Censura en Polemón, y nosotros aquí recibimos con mucho orgullo y con mucho honor a la gente precisamente de la revista en Sin Censura.